Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos, bienvenidos a Zona Franca. Por tercera vez volvió al Congreso de la República la discusión sobre el uso recreativo de cannabis para adultos en todo el país. Hace apenas unas horas, con 14 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en una decisión calificada por los promotores de esta ley como histórica, le dio luz verde al acto legislativo en la primera legislatura, en primera vuelta. Es hora de regular. Es hora de regular. Es hora de regular. Es hora de regular. A la iniciativa, impulsada por congresistas liberales, se han sumado 58 personalidades entre artistas, periodistas y empresarios que firmaron un manifiesto con la etiqueta Hora de Regular, haciendo un llamado urgente para que el Congreso legisle sobre este convulso asunto que tiene en oposición al Centro Democrático. Leemos desde ya sus comentarios con el numeral Zona Franca en todas nuestras plataformas. Entramos, bienvenidos. Esta noche hemos invitado a Luis Mesa, que es actor, realizador y divulgador. Últimamente hemos seguido la pista por la guerra que Colombia y el mundo ha librado y libra contra el cannabis. Bienvenido, Luis, a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, como siempre, muchísimas gracias por su generosidad. También tenemos aquí a Gabriel Vallejo, pereirano, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda del Centro Democrático. Representante, bienvenido a Zona Franca. María Camila, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, para todos los televidentes, para Luis, y mil gracias por la invitación. Pues Luis, lo hemos visto muy activo en todas las plataformas, en redes sociales, haciendo una defensa férrea de la libertad de uso del cannabis. Quisiera que nos ayudara un poco a entender esa defensa que usted hace, la parte desde qué punto. Pues básicamente lo hago desde un ciudadano que ha estado interesado por el tema, que lo ha estudiado y que no hago parte de ningún grupo político ni trabajo con la industria, pero que sí tengo muchas inquietudes con lo que está pasando con el tema en Colombia. Y me parece muy triste ver cómo el tema va avanzando a pasos agigantados en otros países. Y en Colombia, que hemos sido protagonistas del primer orden de esta guerra global contra el cannabis, seguimos patinando en las políticas que durante 50 años han demostrado que no son eficaces para controlar el consumo ni para acabar con la producción, sino que, por el contrario, ha desperdiciado millones de dólares, ha arruinado muchas vidas y no ha logrado sacar a las drogas de las calles, que era su propósito original. Vemos que el país que lideró esta cruzada universal, ahora la mitad de la población vive en estados donde puede consumirla legalmente, donde está regulada, pero nosotros seguimos empeñados en viejas políticas que no han demostrado éxito en absoluto. Entonces, desde ese punto de vista me interesa ver el tema, además de otros aspectos que tiene el cannabis, como medicinales, culturales, industriales, que creo que además de las ventajas económicas que plantea para el país, también nos permite una oportunidad de cambiar el rumbo, el destino que la guerra contra las drogas nos impuso como nación, que nos convirtió en el principal escenario de esa guerra y que continuamos en ella y que de alguna forma ha descarrilado el destino de este país. Representante Vallejo, ¿usted cómo lo ve? No es una sorpresa, por supuesto, la oposición del Centro Democrático a esta iniciativa. María Camila, yo digamos que quiero hacer varias precisiones. Yo he entendido un poco la postura de mi partido frente a la oposición de la legalización del uso recreativo de la cannabis. Sin embargo, sí es pertinente dejar clara por lo menos mi posición de manera individual. Y es que yo coincido en lo que decía Luis, aquí hay que hacer un replanteamiento total y absoluto de la lucha contra las drogas, de la guerra contra las drogas. Creo que en el mundo no hay un país que haya pagado un precio más alto que el nuestro. Sin embargo, creo que el enfoque de este proyecto de acto legislativo está mal. El enfoque, la argumentación, la motivación del proyecto de acto legislativo está mal y quiero plantear rápidamente eso. Lo primero
es que cuando se argumenta, uno de los argumentos es que está demostrada que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso. Claro, yo coincido, pero entonces tenemos que ser muy ingenuos creyendo que eliminando la prohibición de que establece la Constitución únicamente para la cannabis se va a resolver el problema. Es que el problema en Colombia no es la marihuana, María Camila, el problema aquí se llama coca, la mata de coca, la cocaína. Entonces, frente a ese problema no lo estamos resolviendo con este. Lo segundo, aquí hay que dejar claro algo. En Colombia hoy está legalizado el uso recreativo. Ojo con esto, María Camila. El uso recreativo no solamente de la marihuana, de cualquier droga, cocaína, tucibí, anfetaminas, bazuco, LSD. La Corte Constitucional desde el año 96-97 permite el consumo recreativo y la dosis personal. Entonces, cuando aquí se argumenta que es la defensa de la autonomía individual y de la libertad individual, yo les pregunto, por supuesto yo la defiendo, la libertad individual es sagrada, pero no solamente frente a la marihuana. Aquí sí vamos a hablar de legalización, legalicemos todas las drogas, el consumo individual y recreativo de todas las drogas. ¿Por qué la cocaína? Una gran pregunta que yo me hago. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una argumentación equivocada. Luego viene un tema económico que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero esos son los argumentos que a mí no me terminan de convencer, y lo que siento, María Camila, es que detrás ahí es simplemente un interés político, económico, que no aborda el problema de lucha contra las drogas como hoy el país y el mundo lo están requiriendo. Luis, ¿usted cómo lo ve? Sobre todo porque hay conocedores de esta materia que dicen que el cannabis, la marihuana, es la droga de inicio para otras drogas. Y tal vez preguntarle si usted comparte lo que dice el representante de legalizar en ese mismo sentido todas las drogas que en este momento son de uso ilícito. Sí, ese es uno de los mitos alrededor del cannabis, que por allá como en los 80, 90 se le tildó de ser la puerta de entrada a drogas todavía más fuertes. Y eso se ha demostrado que no. Los estudios recientes en países como Canadá o Uruguay que la han regularizado, se ha demostrado que no ha aumentado el consumo de otras drogas a partir del cannabis. Por el contrario, el cannabis ha ayudado a que mucha gente deje de tomar alcohol o de consumir otras sustancias. Yo creo que en Colombia lo que tenemos un consumo despenalizado. La Corte Suprema despenalizó el consumo de sustancias psicoactivas. Pero legalizado no está, porque entonces el consumidor no puede ir a comprar un mercado regulado, un mercado donde le ofrezcan una sustancia que tenga una procedencia sana, como tenemos con el alcohol. Con el alcohol está regulado y entonces el consumidor del alcohol puede consumir un alcohol de calidad, que está regulado, que sabemos que una cerveza tiene tantos grados, o un aguardiente tal cantidad de alcohol. Con el cannabis debe ser igual. Uno como consumidor debería tener la posibilidad de definir quiero algo más fuerte o algo más suave, y tener un consumo más responsable. Pero que esté no regularizado no permite un consumo saludable, además que deja en manos de la criminalidad el mercado, un mercado que existe, que va a seguir existiendo, pero por no regularizarlo son los criminales los que manejan ese mercado. Frente al argumento de que está mal motivado, yo no conozco personalmente a detalle el proyecto de acto legislativo. Argumentar que si es para la marihuana, entonces para todas las demás drogas, pues yo quisiera ver la postura que ustedes han asumido frente al proyecto de ley que hubo para la regularización de la hoja de coca y la cocaína. Creo que en el ámbito internacional el cannabis es más fácil la regularización al país, le dan independencia, Canadá lo hizo, Uruguay lo hizo. Frente a la cocaína, por temas de mercado y de política, creo que sería mucho más difícil para el país embarcarse en eso, pero que en algún momento habrá que discutirlo. Pero que entonces, si lo hacemos por el cannabis, ¿por qué no hacemos por el resto? Es postergar la discusión, y finalmente el cannabis es la sustancia ilegal más consumida, la que tiene menos problemas de adicción y que tiene más beneficios, por ejemplo, a nivel industrial y médico.
Representante, fíjese que Luis le plantea algo muy interesante y es sobre la legalidad del mercado, de regularse, de aceptarse el cannabis con consumo libre para los mayores de edad. ¿No entraría el Estado colombiano no solamente a controlar el monopolio de esta sustancia, hablando de la comercialización como tal, sino a garantizar el acceso de una sustancia de manera lícita como se hace para el alcohol, que dice uno de los promotores de este proyecto que el alcohol es 114 veces más riesgoso que el cannabis, por ejemplo? Pero María Camila, antes de contestar la pregunta, aquí obviamente se trata de argumentación. Entonces queda desvirtuado el argumento de que es la lucha eficaz contra las drogas, porque entonces si el argumento principal es la lucha, cambiar la política de lucha frontal contra las drogas, entonces ya no es ese. Porque si ese es el argumento para motivar la legalización, pues tendríamos que legalizar las otras drogas. Es decir, si ese es el argumento, yo invito a que entonces legalicemos todas las drogas, porque hay que replantear la lucha contra las drogas. Entonces, si ya no ese es el argumento, sino que el argumento es un tema de mercado, lo decía ahorita Luis, que el consumidor pueda tener, digamos, la seguridad de la calidad del producto que va a adquirir, el cocainómano o el que es adicto al TUCB o a las anfetaminas también tendría derecho a conocer la procedencia de su droga. Es que aquí sí vamos a defender la libertad individual, la autonomía del ciudadano, hay que defenderla completamente. Pero yo quisiera ser representante de Abogada del Diablo y mencionarle solo un dato, porque la ONU retiró el cannabis de la lista de drogas peligrosas. No tiene la misma connotación, por ejemplo, que el TUCB, que pero María Camila, es un tema de argumento, vuelvo y repito. Entonces, queda claro que el argumento entonces no es la lucha contra las drogas. Entonces, vámonos al argumento de mercado. ¿Cuál es mi preocupación frente al tema? Y es, por supuesto, sigo creyendo y lo he dicho públicamente, Colombia tiene un enorme potencial en la parte agroindustrial en el tema de la cannabis. Enorme, ahí tenemos una revolución agroindustrial. Pero María Camila, ¿a usted no le parece que no hemos sido capaces con la cannabis medicinal, porque el Estado prácticamente tiene monopolizado ese mercado, porque no hemos sido capaces? Qué bueno que pudiéramos preguntarle aquí a un productor de cannabis medicinal las trabas que el mismo Estado le pone, ojo, a la cannabis medicinal, que es importantísima. Ahora, para hablar de entonces, tener una posibilidad de desarrollar el mercado de cannabis de uso adulto, uso recreativo. Entonces, finalmente, si el argumento es mercado, perfecto, metámonos con el tema de mercado. Mi pregunta es, más bien, ¿por qué no metemos un proyecto de reforma constitucional profundo que diga que el Estado no lo monopolice? Y ahí sí ya no les gusta. Porque es que los que proponen este proyecto de acto legislativo, María Camila, si quieres te leo, el monopolio lo sigue conservando el Estado. Hoy, la comercialización y producción del cannabis medicinal en Colombia es digamos que está fracasando, entre comillas, porque el Estado no deja que se desarrolle como debe de ser. Ahí hay un enorme potencial. Entonces, cuando uno les dice eso, dicen, no, es que el Estado sí tiene que meter y tiene que controlar. Entonces, si vamos a hablar de mercado, hablemos de libre mercado, pero no a medias tintas, que es un poco mi argumento, María Camila. Luis, ¿usted qué opina de eso que plantea el representante? Frente a la argumentación que él dice, la primera de las libertades individuales, yo en lo personal estoy de acuerdo que todas las drogas deben ser reguladas de manera distinta cada una con sus características. Pero las drogas, no podemos aspirar a un mundo sin drogas. Así como no podemos aspirar a que los adolescentes no tengan sexo y entonces en vez de tener prácticas de abstinencia para los adolescentes, lo que tenemos es educación para ellos, para que puedan tomar unos riesgos más conscientemente. Lo mismo pasaría con las demás drogas y deben ser reguladas, altamente reguladas, las más peligrosas, cada una en su estado. Porque es paradójico, el alcohol produce cantidad de ingresos hospitalarios al país, produce violencia doméstica. El 30% de la población reporta consumo durante el último año. Sin embargo, es una sustancia que aceptamos socialmente, pues, que es de nuestro uso cotidiano. No tenemos problema con ella, a pesar de los riesgos que tiene. Pero con las otras que decidimos que son ilegales, sí. Con el tabaco, que ha sido una experiencia muy interesante de regulación, que en los 50, 60 hasta los médicos recomendaban su uso. Ahora, regulándola, se ha logrado bajar los índices de consumo, a pesar de que hay 30.000 muertos al año con el tabaco, que es legal. Por otro lado, el Estado no tiene el monopolio del cannabis medicinal. El Estado genera licencias y permisos, pero no tiene el monopolio. Es una industria
de libre mercado. Hay empresas que tienen sus licencias, pero pueden producir y comercializarlo. No es un monopolio del Estado, como lo fue alguna vez el alcohol por los departamentos. Y con el mercado del cannabis, el mercado de uso adulto, pues hay varios proyectos. Ahí está el proyecto que se presentó ayer y el proyecto de otros senadores. Cada uno tiene condiciones distintas, hay modelos distintos en Uruguay, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal para Colombia? Pues yo creo que, senador, hay que discutir eso, enriquecer las propuestas y buscar cuál es la mejor salida para nuestro país. Luis, le quiero partir la siguiente pregunta en varios ítems, porque en las redes sociales tal vez se ha dado un debate muy soterrado por allá, pero sobre la participación de figuras como usted, reconocidas, que pueden influir sobre los jóvenes, cuestionando esa participación de ustedes en lo que es el fomento del cannabis con uso exclusivo para adultos. Por ese lado quisiera preguntarle, y sobre el otro, usted plantea lo del prohibicionismo como una manera de inducir mucho más o hacer mucho más atractivo un aspecto como las drogas. Pues no he leído las críticas frente a que figuras estén hablando del tema. Yo en lo particular no estoy promoviendo el uso del cannabis, yo no quiero que la gente consuma más cannabis de lo que consume actualmente. Colombia es un país donde la prevalencia de consumo de cannabis es relativamente baja. En países como Israel es alrededor del 37%, en Colombia estamos hablando entre un 2 y un 3%, que es relativamente baja. A mí no me interesa que la gente consuma más cannabis, me interesa que los que lo consumen puedan consumirlo de manera más sana, más consciente, más responsable, más consciente de los riesgos que tiene, que pueda utilizarla de manera más segura, como pensamos que se puede hacer con el tabaco o con el alcohol. La segunda pregunta era ¿cuál? Sobre el prohibicionismo. Así pues como el prohibicionismo genera guerra, el prohibicionismo también podría generar una especie de situación atractiva, probar lo que es prohibido, lo que no es regulado. Eso siempre se ha dicho. Yo creo que la antropología podría darnos luz al respecto. Yo no tengo datos de que eso sea así. He escuchado que las nuevas generaciones, la generación la generación Z, perdón, encuentra que el cannabis no es muy atractivo para ellos, la ve como una droga de sus padres, de sus abuelos, no la encuentra tan atractiva, pero no sé si eso funciona de esa manera o no. La eterna discusión sobre la legalización de drogas, en este caso el cannabis. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en Zona Franca, estamos leyendo sus comentarios con la etiqueta Zona Franca en todas nuestras plataformas. Participe, ya regresamos. Seguimos, esto es Zona Franca, estamos hablando de la legalización del cannabis, una propuesta que surge del liberalismo, varios representantes de este partido político y que es apoyada por personalidades, más de 50 personalidades en todo el país apoyando esta iniciativa que ya hace tránsito en el Congreso de la República. Estamos conversando, entre otras, con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, representante. Le planteaba a Luis la situación de otros países donde ya en algunos estados es una realidad la autorización para utilizar el cannabis para adultos. Quisiera plantearle el ejemplo de Estados Unidos, que ha sido uno de los aliados más antiguos de Colombia en la lucha contra las drogas y que en algunos estados ya ha permitido el uso de esta droga. ¿Cuál sería la diferencia? María Camila, no, sin duda alguna, y no solamente los Estados Unidos, muchos países del mundo, digamos que vienen adoptando y permitiendo el uso recreativo de la cannabis. Eso es una realidad. Cada país es diferente, desde el tema cultural, desde el tema de sus temas de salud pública, desde el tema de las condiciones. Colombia, obviamente, pues digamos que por el hecho de que otros países hayan adoptado, eso no significa que nosotros tengamos que tener la misma, por lo menos legislación. Cada país, insisto, tiene su particularidad. No olvidemos que Colombia es el país en el mundo entero que ha pagado el mayor precio de lucha contra las drogas en todo el mundo. Yo vuelvo y repito, frente a la posición, María Camila, yo creo que ahí es donde nos debemos centrar. Nosotros debemos liderar y abordar un liderazgo en el mundo entero para realmente cambiar la política de lucha contra las drogas, que ha sido un fracaso. Ahora, ¿a mí qué me preocupa? El tema de salud pública. Este es un tema que no es un tema menor. Yo creo que ese es un tema
que debe abordarse y que desafortunadamente este proyecto de acto legislativo no lo toca. Es que ahí es donde viene mi oposición, María Camila. Yo creo que este proyecto de acto legislativo al final lo que tiene es unos intereses políticos frente a un tema de cautivar un electorado, pero no resuelve los problemas de fondo. O sea, para usted es populista. Sí, yo los invito a que lean lo que ellos le están proponiendo al país. Y yo le digo, por ejemplo, a Luis, cuando yo digo que la cannabis medicinal es monopolio del Estado, es porque el Estado es el que otorga las licencias. Yo te invito a que tú como empresario tomes la decisión de tener un cultivo de cannabis medicinal. Pueden pasar 2 o 3 años, María Camila y Luis, para que tú puedas tener las licencias. Es decir, el Estado termina teniendo el monopolio y hoy los mismos productores de cannabis medicinal están reconociendo los grandes obstáculos. Es decir, pero representante, en justicia es un mercado muy reducido, muy limitado. Por supuesto que se han denunciado trabas. Eso también limita un poco el acceso. Yo no sé, Luis, ¿cómo lo ve? Pero ojo que no es solamente justicia, perdón María Camila, Luis, es un tema del ICA, es un tema del INVIMA, es un tema del Ministerio de Justicia. Es decir, es este aparato estatal paquidérmico obeso, diseñado para que se lo roben, que no deja pelechar, perdóneme el uso de esa palabra paisa, pelechar a una industria tan importante como la cannabis medicinal. Qué pena que interrumpí a Luis. Luis, ¿usted cómo lo ve ahí sobre el monopolio, las dificultades y trabas que denuncian las personas que han querido entrar a este monopolio muy reducido del uso del cannabis? Yo entiendo monopolio, no sé técnicamente, jurídicamente cómo se defina, pero yo entiendo monopolio como la exclusividad del Estado de la producción y comercio de algún producto, de alguna sustancia. En el caso de cannabis medicinal, pues el Estado otorga las licencias como las puede otorgar para otro sector de la economía, pero hay empresa privada, hay competencia y hay libre mercado. Ha sido muy triste, por supuesto. Cuando esto comenzó hace 4 o 5 años, había grandes expectativas. Se pensaba que el cannabis medicinal iba a ser la primera bonanza, que el país iba a generar real riqueza. Y eso no pasó por diferentes motivos, entre ellos la ineficiencia del Estado, o que simplemente se decidió que no era el momento de avanzar con el tema cuando a la vez en las calles se querían perseguir consumidores de cannabis. Eso ha sido muy triste, se han perdido oportunidades, otros países nos han tomado ventaja, Ecuador, Perú, Argentina, creo que se han basado en una ley que en su momento tuvo sus fortalezas y nos han ido más adelante que nosotros. Parece que la nueva reglamentación, la que salió recientemente, le va a dar un impulso definitivo y esperemos que eso sea así, que finalmente la reglamentación salga en un par de meses y que esto avance por la industria, por la economía, pero sobre todo por los pacientes. Porque finalmente el tema de cannabis medicinal, el objeto son los pacientes colombianos también, no únicamente la exportación de flores secas, sino los pacientes en Colombia, y ellos el acceso se ha limitado mucho por esta falta de otorgamiento de licencias y porque la industria no ha avanzado definitivamente. Y creo que el paciente debe estar en el foco de todo esto. Representante, yo celebro que usted esté tan claro en que la guerra contra las drogas no ha funcionado, que nuestro país ha sido la víctima número 1 y que tenemos que replantearlo. Y yo le invito a que desde ustedes escucharle su propuesta frente a cómo debería ser el tema con el cannabis, con las drogas en general, conocer cuáles son sus proyectos y cuál es el modelo que Colombia debería tener. Luis, usted ha sido claro desde el comienzo de esta conversación en que habla como un ciudadano que no representa ninguna corriente política en este asunto, pero el representante le plantea algo muy interesante a usted como una persona que conoce y que ha estudiado este asunto, y es el tema de salud pública. ¿Cómo se manejaría en el eventual caso de que se llegara a aprobar el uso del cannabis bajo este presupuesto? Pues mire, hay muy buenas noticias. Primero que todo, desde la salud pública, que haya un producto regulado, que se conozca su origen, su composición, que por supuesto no va a tener publicidad, pero sí va a tener unas indicaciones muy claras. El consumidor va a poder saber exactamente qué está consumiendo, va a poder tener una actitud más responsable frente a su consumo y evitar daños que se encadenan del mismo. Por otro lado, hay buenas noticias. En Uruguay y en Canadá, que ya llevan 5 o 3 años de un mercado libre, el consumo en adolescentes no ha aumentado, que eso es muy importante porque ha sido uno de los grandes temores, que cuando esto esté en el mercado y se normalice, entonces los adolescentes van a salir corriendo y por supuesto no se permite el consumo de menores de edad, pero además no ha aumentado el consumo en estos casos. Y tampoco ha aumentado los problemas de salud mental, que era también una de los sanbenitos que se colgaba al cannabis, que enloquecía a la gente, pues eso no ha pasado. Entonces
Entonces son buenas noticias de países que han experimentado y que eso nos debe alentar, que no estamos lanzándonos al vacío a ver qué pasa cuando el cannabis sea regulado, sino que hay experiencias de otros países y esos países pues no han reportado que la sociedad entre en caos, que la juventud se desmoralice o que nos enloquezcamos. Representante, yo tengo mal contadas 3 veces que esta iniciativa ha llegado al Congreso. Usted dice está mal planteada, es populista, entre otros calificativos que le hace a la propuesta de los liberales. ¿Qué debería tener, aparte de lo que ya nos ha dicho, para que pueda tener éxito en el Congreso? María Camila, lo primero es que la iniciativa simplemente debería, es decir, entendiéndola como ellos la están proponiendo, debería simplemente acoger lo que ya dijo la Corte Constitucional y es defender digamos, la dosis mínima y el consumo personal, defendiendo por supuesto la libertad individual de cada ciudadano, que es sagrada. Eso quiero dejarlo claro, que eso además ya está, es decir, es simplemente revisar el artículo 49 y eliminando 2 o 3 palabras quedaría claro. Lo segundo, María Camila, que a mí, y lo expresaba el día de ayer en la discusión, me genera desconcierto frente a quienes promueven la iniciativa. Lo primero, lo decía yo ahora, ¿cómo me gustaría poder sacar adelante el tema de cannabis medicinal? Que hoy en Colombia, vuelvo y lo repito, no hemos podido. Si no hemos podido sacar adelante el tema de cannabis medicinal, yo no me quisiera imaginar el tema de cannabis de adulto uso recreativo. Esa es una gran pregunta que me hago en el diseño institucional que tenemos. Lo segundo, o lo tercero, María Camila, en el tema de salud pública, que usted hace referencia, que en mi opinión no es un tema menor. Hoy, es decir, partiendo de la base de que la cannabis es dañina, aquí no podemos tener duda, la cannabis es una droga que hace daño al organismo. Ahí no puede haber duda de que, y en esa información tiene que ser transparente al ciudadano. Fumar marihuana de manera recreativa genera efectos adversos al organismo, como el alcohol, como el tabaco, como esto. Es decir, pero hoy son legales después de tantos años de prohibición. Claro, lo que no puede quedar duda, María Camila, porque eso sí sería muy grave, y tú lo decías ahora, es que digamos ahora que entonces la marihuana es un remedio. No, aquí hay que tener claridad como lo es de dañino el tabaco, el alcohol, y la marihuana es dañina. Ahora, que es decisión autónoma de cada ciudadano fumar o no fumar, eso ya es otra cosa. Pero el tema de salud pública, María Camila, hoy es una tragedia para una familia colombiana cuando uno de sus miembros levanta la mano y dice: reconozco que estoy enfermo, reconozco que soy un adicto a cualquier droga, incluyendo la marihuana, y quiero rehabilitarme. Hoy es una tragedia porque nuestro sistema de salud no está preparado para eso. Vaya que un miembro de una familia diga a su EPS: quiero tener un tratamiento de rehabilitación. No es posible, María Camila. Ahí es donde yo digo que el proyecto de ley se queda corto. ¿Qué vamos a hacer para diseñar un sistema de salud que pueda atender a ese adicto que quiera rehabilitarse? Y termino con esto. Políticas de reducción del daño, María Camila. Colombia es un fracaso, y lo digo con claridad. La política de reducción del daño en temas de alcohol, en temas de tabaco y en temas de droga es un completo fracaso. Nosotros no hemos entendido que la mejor manera de enfrentar el abuso en el consumo de las drogas es reduciendo el daño, no prohibiendo las drogas, que ha demostrado completamente su fracaso, sino educando a los niños, educando a los jóvenes, promoviendo el deporte, promoviendo la cultura, para que ellos no caigan en esas garras de esa tragedia que son las drogas de cualquier naturaleza. Luis, tal vez una pregunta final escuchando esta intervención del representante sobre los daños. ¿No podría entenderse la libertad del uso del cannabis como lo quieren los liberales para los adultos como una droga que es, digamos, positiva, que es legalmente admitida o socialmente admitida como lo es en este momento el cigarrillo, el alcohol y otras tantas? Me refiero a los jóvenes, refiriéndome al daño que podría sufrir una población como los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con el representante que nadie puede decir que no haya riesgos en el consumo de cualquier sustancia. El café produce dependencia, el tabaco produce cantidad de muertes, 30.000 al año en Colombia, el alcohol, muchas enfermedades y muchos problemas sociales. El riesgo del cannabis, aunque es menor que estas sustancias legales como el alcohol y el tabaco, sí hay, es alrededor del 10% de personas que pueden generar un consumo preocupante, problemático.
A eso que tiene que apuntarse, a la educación, a que el consumidor sea consciente de esta situación y, por supuesto, en que el Estado ayude a las personas que tienen estos problemas, no únicamente con el cannabis, sino con el alcohol, con el tabaco, con demás sustancias, que es un problema del sistema de salud, de los temas de reducción de daño que deben cobijar todas estas sustancias, pero porque el Estado sea ineficiente, porque el Estado no sea capaz de regular y avanzar en el cannabis medicinal, porque el Estado no sea eficiente en construir puentes o carreteras, entonces no hagamos puentes ni carreteras. No creo que sea el argumento. Tenemos que exigir al Estado y elegir un gobierno que sea eficiente, exigir a los funcionarios que sean pertinentes en sus funciones y que hagan las cosas bien hechas. Pero no porque las hacemos mal, entonces no avancemos en nada más porque no somos incapaces. Pero yo creo que la educación es fundamental en todos estos temas de psicotrópicos. Hay que ser claros en que los daños que produce, no ser exagerados, porque la mayor parte del consumo de alcohol, por ejemplo, que se repite en Colombia es del 30% alrededor de la población, la mayoría de la gente tiene un consumo sano. Uno no diría que una señora que toma unos vinos al almuerzo o alguien que toma unas cervezas por las tardes porque tiene calor es un alcohólico, ¿no? Se toma sus cervezas y la pasa bien, no necesita ayuda, no es dependiente. Lo mismo pasa con el cannabis. Muchos consumidores tienen un consumo normal que no los afecta ni en su vida social ni en el trabajo, no son dependientes. Es alrededor de un grupo del 10% que puede presentar estos problemas. El cannabis y sus usos posibles en Colombia con este proyecto que hace tránsito en el Congreso de la República. Luis Mesa, actor reconocidísimo, uno de los tremendos artistas de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A ti, María Camila, y el representante, un gusto conocerlo. Y el representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. No, María Camila, a ti mil gracias por la invitación. Un placer haber compartido este panel con Luis, que además admiramos mucho y bueno, esperemos que el país logre concientizarse en un tema tan sensible, tan importante, María Camila. Este tema hay que abordarlo desde muchas perspectivas y no únicamente simplemente diciendo que hay que avanzar en el tema del uso recreativo. Yo invito a que lo miremos con todas las responsabilidades de todas las aristas, pero mil gracias nuevamente por la invitación. Un tema que hay que analizar desde todas las aristas y una de ellas la educación. Esto es Zona Franca, hacemos una pequeña pausa, no se muevan que vamos a seguir hablando de la propuesta de hacer posible, viable el uso sin restricciones del cannabis en el país para adultos. Ya regresamos. Regresamos, esto es Zona Franca, seguimos hablando del cannabis porque por otro lado hemos invitado también a Diana Valenzuela, es directora jurídica y accionista minoritaria en Anandamia Gardens, una empresa colombiana dedicada al cannabis industrial, de uso industrial. Pues esta organización se ha dedicado a acompañar y participar en la inspiración y construcción del marco regulado de cannabis. Muchísimas gracias, Diana, bienvenida a Zona Franca. Muchísimas gracias, aquí muy contenta de participar con ustedes en este diálogo. El gusto es nuestro, Diana. Quisiera comenzar preguntándole, usted que conoce la normativa, para que nos ayude un poco a entender cómo está en este momento contemplado el uso del cannabis en Colombia. Bueno, pues ha sido un desarrollo normativo bastante juicioso, bastante interesante y de referencia para muchos países en el mundo. Y hoy tenemos un marco regulado enfocado en el cannabis de uso medicinal, científico e industrial, ¿sí? Que recientemente se reconoce, se reafirma este uso también por cuenta del decreto 811 de 2021 promulgado recientemente por el gobierno colombiano. Entonces, en este momento ya tenemos claras las reglas del mercado medicinal, científico, industrial, ¿sí? Estos usos del cannabis, que no circunscriben solamente el tema de lo farmacéutico, sino también a todas estas versatilidades, a todas estas posibilidades que tiene la planta en términos de materia prima para fibras, para textiles, para alimentos, para bebidas, para medicinas botánicas, o sea, con base en plantas, y también para medicinas de síntesis química, como es el caso del sector farmacéutico. Eso es lo que tenemos hoy, y también pues desde la línea jurisprudencial, desde las leyes colombianas, pues tenemos también regulado el uso adulto, el uso, ¿sí? el consumo, pero no tenemos una regulación para la fabricación, para la comercialización, para la exportación. Entonces estamos como en un escenario donde no está despenalizado, ¿sí? Despenalizado ese uso adulto, pero no está regulado, no está garantizado
garantizado esa calidad en la fabricación, eso está completamente en manos del mercado ilegal. Entonces, eso es lo que queremos completar para tener un ordenamiento jurídico coherente y sobre todo que proteja la salud de los consumidores, que son un grupo poblacional legítimo en Colombia y en cualquier parte del mundo. Cuando usted dice mercado ilegal que está en manos de este grupo, ¿a quiénes se refiere en la cadena de producción? El mercado ilegal del uso adulto pues está en manos de personas, ¿cierto?, del crimen organizado. Entonces, digamos, el objetivo de poder regular el mercado de la fabricación, repito, porque el uso adulto de alguna manera ya lo está desde el desarrollo tanto legislativo, constitucional y jurisprudencial, ¿sí? Ese uso adulto. En Colombia eso está despenalizado. Hay unas sanciones administrativas, hay, digamos, unas contradicciones en términos del manejo policial que se hace del cannabis en la vía pública y en ciertos escenarios de la vida cotidiana, pero en lo esencial, el uso adulto, el consumo de la dosis mínima de cannabis, que en este momento está en 20 gramos, está permitido en Colombia. Ahora, la producción, ¿sí?, la producción con buenas prácticas de manufactura, con buenas prácticas agrícolas, o la comercialización con el cumplimiento de los vistos buenos de las autoridades que deben regular este tipo de escenario, eso no está establecido, y entonces eso hace que esa producción, que esa comercialización, que esa parte, digamos, de la cadena esté en manos del mercado ilegal, pues que es el crimen organizado. Pero la materia prima en este momento, para ser un poco más específicos, Diana, la materia prima para la producción de ustedes, que decimos al inicio, hacen una producción industrial, uno se imagina máquinas a toda marcha, ¿de dónde sale si usted dice que está en cabeza de grupos al margen de la ley del crimen? Ok, creo que hay que volver a hacer la distinción. Lo que comenté al principio es que hoy en día Colombia ha regulado el uso médico, científico e industrial del cannabis. Ha dado las reglas para la producción, para la comercialización, para la exportación, para la siembra, ¿sí?, para la transformación, para todas las etapas de la cadena de producción, para estos usos, que son para los pacientes, también para las personas en contextos alimentarios, en contextos también, digamos, eminentemente industriales, como pueden ser pues las fibras, los combustibles, las pinturas, sí, eso todo está regulado en Colombia y es un referente internacional. Ahora, el consumo adulto, que está por fuera del ámbito medicinal o el ámbito industrial o científico estrictamente, que es el uso recreativo. No está regulado. Esa producción no está regulada, esa producción está en manos del mercado ilegal, está en manos del crimen organizado, no sabemos quién, o sea, quisiéramos tener un registro, quisiéramos poder saber quién, cómo, cuándo, en qué condiciones se hace esto, y eso es lo que pretendemos con estas iniciativas regulatorias. Estamos conversando con Diana Valenzuela, ella hace parte de una de las promotoras de la industria legal del cannabis con fines medicinales, con fines industriales. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, no se muevan que vamos a seguir hablando de este tema que es materia de debate en el país. Ya regresamos. Estamos de regreso, etiqueta o numeral Zona Franca, los estamos leyendo en todas nuestras plataformas. Participe de este debate, si usted participa, si usted apoya esta idea, esta iniciativa del Partido Liberal de legalizar el uso del cannabis para los adultos en el país. Estamos conversando con Diana, la había dejado en punta, quisiera tal vez que nos ayudara un poco a entender sobre la cadena de producción, la línea de empleos que se genera de la producción del cannabis con fines industriales. Sí, recientemente pues han habido unos estudios muy relevantes al respecto. Uno de los más conocidos es el de Fedesarrollo, que apunta a 17.3 empleos por hectárea, 17.3 empleos formales por hectárea. En la práctica y en estos 2 años de implementación empresarial propiamente dicha, o sea, ya después de que se expide todo el marco regulatorio que nos da todas las reglas para la producción y la comercialización, podemos evidenciar que son más empleos. Incluso en nuestra experiencia en Anandamida Gardens estamos contando con aproximadamente 20 personas por hectárea.
¿sí? Entonces eso realmente da cuenta de un mayor valor agregado en las labores culturales, en las labores agrícolas, de lo que se tenía estimado, porque pues lo que hizo FEDesarrollo fue hacer una proyección basada también en las labores agrícolas, en las labores culturales de flores ornamentales. Pero en cannabis se está necesitando más gente aún. Sí, Diana, quisiera tal vez que nos ayudara a retratar el perfil de las personas que están participando en la producción legal, que han hecho ese tránsito a la legalidad, porque usted plantea el monopolio tal vez o la concentración de gran parte de la producción de cannabis en la ilegalidad. ¿Cuántas personas del campo están en este momento trabajando en la producción, por ejemplo, en la compañía que usted dirige? En este momento estamos trabajando alrededor de 16 personas. Yo soy la directora jurídica, somos una empresa pequeña, ¿sí? En este momento estamos con aproximadamente 0.5 hectáreas y realmente es un área suficiente para desarrollar el proyecto productivo que nosotros hemos planificado, hemos diseñado. Hay otras empresas con áreas superiores, entre 30 a 70 hectáreas. Yo creo que el promedio nacional oscila entre las 40 hectáreas y pues emplean mucha más mano de obra y también mucho empleo de también mano de obra calificada porque en esto siempre se agrega valor en todos los pasos de la cadena productiva. Entonces, sí se requiere mucha educación, mucho entrenamiento y esto hace que se cualifique toda la mano de obra que participa en esta cadena de producción. Sí. Entonces, somos 15 personas, pero estimamos que estamos beneficiando alrededor de 50 familias y esa pues es una relación bien interesante. Ustedes han tenido tal vez la oportunidad de hacer trabajo de campo en zonas rurales apartadas donde se produce, donde se cultiva esta hoja y entender un poco el contexto, las condiciones de las personas que viven de esta economía. Sí, hemos tenido esa oportunidad. Nosotros somos una empresa de origen caucano y ahora estamos situados en Río Negro, Antioquia, en el oriente antioqueño, que es una zona de mucha expansión y donde se está consolidando pues, la industria del cannabis medicinal e industrial y científico. Entonces, en ese recorrido, en ese trasegar, pudimos conocer de primera mano la situación de esos cultivos, que son cultivos, pues, ilegales, que no tienen prácticas de agricultura o prácticas de manufactura, no están reglados, no están regulados y utilizan agroquímicos y de verdad pues materiales que atentan contra la salud de las personas, porque ese es uno de los temas más importantes, o sea, la necesidad de una regulación para el uso adulto va va en clave de la protección de la salud de los consumidores, porque ya está demostrado que uno de los daños más graves asociados al tema del consumo problemático son los adulterantes en las sustancias, que en este caso del cannabis estaríamos hablando de los agroquímicos, de los pesticidas, de elementos que contienen metales pesados y dejan esas trazas y queda eso para el consumo del adulto que está accediendo a ese cannabis no regulado. Entonces, ese es el tema de salud que hay que poner, digamos, como prioritario y que habla de la protección tanto a estos grupos de adultos y también a los adultos mayores, que es un grupo poblacional que ha estado un poco olvidado en todo este debate y que, según el informe de la JIFE del 2020, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, es el grupo poblacional más sometido al estigma durante los últimos meses por la pandemia, más sometido al estigma en tanto que ellos utilizan sustancias para controlar su ansiedad y el dolor que se ha incrementado por cuenta de la reciente pandemia y que hace que estén todavía más vulnerables al tener que conseguir estas sustancias en mercados no regulados. Entonces, esta es una población también de una atención especial, los adultos mayores. Diana, usted plantea una palabra clave y es salud, y yo le quiero agregar una más y es pública, haciendo un poco o recogiendo un poco lo que decía hace pocos minutos el representante Gabriel Vallejo. ¿Cómo se manejaría esto, salud pública, si llegara eventualmente a aprobarse este uso para adultos mayores, para adultos? Sí, precisamente el tema de la salud está relacionado a las buenas prácticas de la producción que tendría que tener esta regulación, que tendría que exigir esta regulación. Si nosotros queremos realmente proteger la salud de los colombianos, tenemos que propender porque
digamos, los elementos que se vayan a consumir, el cannabis, los alimentos, cualquier tipo de sustancias, tengan unos estándares que garanticen que eso no va a estar una sustancia perjudicial para la salud de las personas, o por lo menos que las personas van a tener la posibilidad de conocer, ¿sí?, en una etiqueta cuáles son los ingredientes, cuáles son los elementos usados para la producción de ese artículo que está consumiendo. Entonces, eso, la información, ayuda a la salud en tanto le da a la persona la posibilidad de elegir, ¿sí?, porque tiene conocimiento concreto de qué es lo que está consumiendo. Y además los recursos, ¿sí?, percibidos por vía de impuestos y por vía de rentas podrían estar disponibles para diseñar verdaderos programas de protección y de resocialización y de apoyo al consumo problemático para la superación del mismo, ¿sí? Diana, rápidamente el dato, ya me tengo que despedir, pero rápidamente el dato de la cifra que ustedes esperarían o que se estima recogerían si fuera legal. Si fuera legal, incluso en el estudio de Desarrollo, pero también otro muy bueno, e-Concept, que lidera el exministro Juan Carlos Echeverri, habla de aproximadamente 45.000 millones de pesos para el 2025. 45.000 millones de pesos. Diana Valenzuela, de Anandamida Gardens. A usted muchísimas gracias, Diana. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero realmente de este tema vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Y gracias a ustedes por acompañar el tema, y definitivamente el enfoque es en la evidencia. Ya hay suficientes datos para poder apoyarnos y desarrollar una política pública que atienda a todos los sectores en Colombia. La política pública sobre la regulación del cannabis, una propuesta que, insistimos, nace del liberalismo, que hace tránsito en el Congreso de la República, que tiene mucho camino allí en el Legislativo. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz resto de fin de semana.